El día de hoy veremos los cuentos de misterio o terror. ¡Acompáñame! Un cuento de terror es un relato literario breve que intenta generar sentimientos de miedo y de angustia al lector a través de situaciones fantásticas, imaginarias o sobrenaturales. Los cuentos de misterio o terror tienen ciertas características. Ahorita te mostraré cuáles son. 1. Suelen ser historias de ficción, con matices mágicos, mitológicos, embrujados o sobrenaturales. 2. Se utiliza mucho la descripción, ya sea para describir a los personajes o escenarios en donde se desarrolla el cuento. 3. Están orientadas para producir escalofríos y sensaciones de miedo en el lector. 4. Involucra el suspenso. 5. Los cuentos de misterio o terror tratan sobre temas desconocidos o misteriosos. Ahora te mostraré los elementos de los cuentos de misterio o terror. Uno de los elementos más importantes en los cuentos de misterio o terror son los personajes. En ellos recae la acción de la trama. Por ejemplo, si se menciona un vampiro, un ovni o un fantasma, estos vendrían siendo uno de los personajes del cuento. Narrador. Es la voz que cuenta la historia. El narrador puede ser el propio protagonista, un testigo o simplemente una voz que cuenta. El narrador, por lo general, abunda en los detalles, sobre todo en las descripciones, y calla elementos para ser revelados casi al final del cuento. Esto para generar tensión o expectativa. Acción. La acción del cuento está organizada en torno al suspenso, ya sea que se trate de vampiros, fantasmas o muertos, y tiene su final en una revelación, aparición o desenlace. También los cuentos de misterio o terror tienen una estructura. Ahora te explico. Primero, tienen un inicio. En él se menciona al personaje principal, cuándo y dónde sucedió el hecho. 2. Está el conflicto. En él se suscita la historia del cuento, es decir, la situación origen del cuento. Por último, está el desenlace. En él se revela la verdad oculta y en algunos de los cuentos su final puede ser la muerte o perdición del personaje protagónico. Espero hayas aprendido qué son los cuentos de misterio o terror, sus características, elementos que lo conforman y su estructura. ¡Hasta la próxima!